Muy buenas noches amigos y amigas y bienvenidos a otra edición de su noticiero TVGT Noticias. Mi nombre Andrea Menes, la fecha miércoles 12 de mayo del año 2021 y bueno, no podemos arrancar sin recordarle que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir lo último en noticias nacionales e internacionales. Y prepárese porque en la edición del día de hoy tendremos la entrevista en exclusiva con el cantante Edwin Luna. Estos son nuestros titulares. Tiembla en el país. Guatemaltecos fuimos sorprendidos por dos fuertes sismos durante la madrugada del miércoles. Sospechosos de asesinar a niña de 11 años y pareja de asaltantes figuran hoy en las capturas de la Policía Nacional Civil. Ministra de Salud confirma la llegada del segundo lote de vacunas contra el COVID-19 Sputnik 5 a Guatemala. Crece la tensión entre el grupo islámico Hamas e Israel. Los ataques suben de tono en medio de diversas reacciones. Y arrancamos este noticiero con información a nivel nacional. El viceministro de Salud da a conocer que la red hospitalaria ha tenido una disminución de ocupación de camas de pacientes moderados, pero la ocupación de pacientes graves sigue saturada. El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, ha indicado que el encamamiento de los hospitales de pacientes moderados ha bajado, mientras que las camas de los pacientes graves se encuentran en niveles altos. Esta última semana, este fin de semana y digamos desde el viernes estamos notando una disminución en los porcentajes de ocupación de pacientes. Más sin embargo, sí quiero resaltar que las camas de pacientes graves siguen con una fuerte presión de pacientes ocupándolas, por lo que les hemos hablado en conferencias anteriores. Son pacientes que tienen largas estancias hospitalarias. Asimismo, dio a conocer que estarían vacunando a la mayor cantidad de personas una vez que se encuentren registradas en el sistema del Ministerio de Salud. El plan es a todas las que podamos, es decir, no es que tengamos un número limitado, y todo depende del número de personas registradas. Si, por ejemplo, tuviéramos el objetivo de vacunar a todo el segmento de población, lo dijo el doctor Eliu Mazariegos, que es el director del Sistema de Atención Integrada, la capacidad para vacunar a este grupo de personas por arriba de 70 años de edad, que exceden los 600,000, podría hacerse en 3 semanas. Y la Embajada de Israel en Guatemala se pronunció ante la crisis que ha desencadenado el conflicto con las Fuerzas Armadas de Hamas en Israel. En conferencia de prensa, la viceembajadora de Israel, Naama Levy, hizo mención sobre los atentados terroristas de la organización Hamas hacia los ciudadanos israelíes y población civil. El embajador de Israel en Guatemala, Matania Coe, enfatizó que este ataque ha sido uno de los golpes más fuertes en los últimos 14 años. Además, señaló que por el momento es anticipado mencionar que no se espera una respuesta militar israelí más allá de los bombardeos o el ingreso a Gaza para la destrucción de las bases de Hamas. Nuestro objetivo es terminar con eso. Estamos golpeando muy fuerte a los líderes del Hamas. Tenemos muy buena inteligencia, sabemos exactamente dónde están y estamos golpeando a ellos muy fuerte. Si será necesario, vamos a entrar. Según indicó el embajador, los guatemaltecos y residentes en Tel Aviv y sus alrededores y turistas no corren peligro. Generalmente tenemos en Israel, en años normales, no años del COVID, tenemos en Israel cientos de guatemaltecos en cursos y becas de la cooperación israelí. Ahora no tenemos por el COVID, entonces tampoco hay turistas guatemaltecas. Tenemos mucho turismo, miles de guatemaltecos viajan a Israel cada año. Entonces, gracias a Dios no hay ahora ningún peligro. Continuamos con noticias a nivel nacional. La próxima semana se espera un lote de vacunas Sputnik. Podrían ser 50,000 dosis. En una citación con la Comisión de Educación del Congreso de la República, la ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que el lunes o martes de la próxima semana se podría estar recibiendo otro lote de vacunas rusas Sputnik. También mencionó que se espera recibir más vacunas adquiridas por medio de mecanismo COVAX a finales de mayo. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, indicó que la institución recibió más de 150 solicitudes de establecimientos privados para regresar a la modalidad de clases presenciales.
Según se ha dado a conocer, el Ministerio de Salud y Educación han autorizado que 157 establecimientos de la educación privada puedan iniciar las clases presenciales en los municipios que se encuentren en alerta anaranjada. Es importante mencionar que hemos recibido 184 solicitudes. De estas 157, los expedientes están completos y se trasladaron al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud nos ha trasladado los dictámenes ya favorables y nosotros hemos notificado. Así es que el día de hoy ya se comunicaron unas directoras de centros educativos privados dándonos las gracias porque y me mandaron unas imágenes de niños que ya están en su burbuja siendo atendidos, y corroboramos ambos ministerios que los centros educativos están aplicando todas las medidas de bioseguridad y que además cuentan con las instalaciones en óptimas condiciones para poder atender las burbujas de los niños que nos han planteado. Asimismo, se ha indicado que actualmente hay 54 municipios en alerta amarilla, lo que significa que más de 7.000 escuelas e institutos públicos ya pueden presentarse los estudiantes. Muy bien, y es momento de que vayamos a un breve corte, pero no sin antes invitarlo a que nos siga en Telegram. Estamos presentes como TVGT Noticias. Y no se mueva porque más adelante la entrevista en exclusiva con Edwin Luna. Regresamos. La capital de Guatemala se ha convertido en el principal foco de contagios de COVID-19 en el país centroamericano. Protestas contra la elección de magistrados a la máxima Corte Judicial en Guatemala. El volcán de Pacaya mantiene niveles altos de actividad delictiva, con fuertes explosiones, columnas de ceniza y extensos ríos de lava. El coloso de poco más de 2 metros. Vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris programa para junio visita a Guatemala. Ha anunciado la nueva fecha para su primer viaje oficial a Guatemala y México, el cual se llevará a cabo el 7 y 8 de junio. Harris manifestó que espera con ansias este viaje, luego de varias reuniones de trabajo con los mandatarios de ambos países. Entre los temas que se estarán tratando en las reuniones se encuentran las llegadas masivas de migrantes del Triángulo Norte, que incluye a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador a la frontera entre su país y México. Continuamos con noticias nacionales y probablemente usted ya fue sorprendido por esta noticia, y es que durante la madrugada de este miércoles se registraron 2 fuertes sismos en las costas del Pacífico que fueron sensibles en varios puntos del territorio nacional. Además, le compartimos el pronóstico del tiempo para los próximos días en Guatemala. Vamos con la información. Durante la madrugada de este miércoles se reportaron 2 fuertes sismos en las zonas costeras del Pacífico, cerca de la frontera entre Guatemala y El Salvador. Así lo da a conocer el INSIBUME. Se presentaron o se hicieron sensibles 2 sismos, uno a las 0 horas con 17 minutos y otro a las 4 con 25. Estos pues fueron de magnitud, el primero de 5.8 y el segundo de 6 grados, con un epicentro en el Océano Pacífico entre la frontera de Guatemala y El Salvador. Estos fueron sensibles en la parte sur de Guatemala, principalmente Jutiapa, Santa Rosa, Mazatenango, Retaluleu, San Marcos y la parte sur de la ciudad capital. Asimismo, nos dan a conocer las condiciones del clima para las próximas horas y días en el territorio nacional. Se van a seguir presentando lluvias principalmente en horas de la tarde y noche, y se podrían presentar tormentas locales severas, principalmente en las áreas más grandes del país. Esto, como les digo, es normal de la época, ya que tenemos pues el ingreso de humedad de ambos litorales, los cuales nos genera a nosotros bastante presencia de lluvia. Y en los centros de privación de libertad se han reportado más de 400 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia. Según se ha dado a conocer por parte de las autoridades del sistema penitenciario, en los distintos centros de privación de libertad se han reportado un total de 406 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia. Actualmente hay 37 casos activos. Bueno, estamos activos, tenemos 37 a momento, todos con una sintomatología 2, entre 1 y 2, es decir, no tienen ninguno complicaciones respiratorias.
son controladas dentro de los mismos centros de privación de libertad en espacios que tenemos de aislamiento para evitar una propagación masiva. Asimismo, se dio a conocer que han contado con el cambiamiento necesario para cubrir dicha emergencia con los casos leves y moderados, y los casos graves han sido trasladados a un centro asistencial. De igual manera, estamos preparados con un encamamiento de más de 171 camas para poder recibir ya si hubiera una complicación un poco más severa y de no tener ya el control sobre la misma epidemia, estaríamos utilizando los servicios de salud a través del Ministerio de Salud. También se reportaron 33 personas fallecidas por complicaciones de salud o por padecimientos crónicos. Al momento tenemos 33 personas fallecidas, es una cifra que se ha mantenido, ya tenemos varios meses con la misma cifra. Es decir, los únicos que han fallecido por este virus ha sido porque han sido enfermos crónicos o han tenido alguna otra complicación. Por otro lado, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia comentó que durante la pandemia de COVID-19 no se ha reportado ningún caso positivo dentro de los centros de privación de libertad para menores. Y es momento de ir nuevamente a un corte y aproveche a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde que en nuestra página de Facebook TVGT Noticias estamos actualizando constantemente la información de relevancia a nivel nacional e internacional. Y no se mueva porque pronto vamos con la entrevista en exclusiva con el cantante Edwin Luna. Pronto regresamos. Ya estamos de regreso y le traemos más información a nivel nacional. La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron 8 diligencias de allanamientos en la zona 6 y zona 18, así como los municipios de San Pedro Ayampuc y Palencia, todo en contra del delito de extorsión. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, realizó 8 diligencias de allanamientos en inmuebles ubicados en los municipios de San Pedro Ayampuc, Palencia y las zonas 6 y 18 para la búsqueda de indicios y posibles capturas. Durante estos allanamientos se han ubicado a 3 personas que se encontraron dentro de sus domicilios, pero que son sindicados del delito de situaciones vinculadas a temas de extorsión, de acuerdo a las órdenes de aprehensión que han sido giradas en su contra. Como resultado de estos operativos fue capturado Wilson Vázquez, de 23 años, un presunto pandillero de la Mara 18, sindicado de asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato. En las últimas 24 horas, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron capturas en distintos puntos del país por diferentes delitos. A continuación, los detalles. La Policía Nacional Civil ha reportado la captura de varias personas indicadas por distintos delitos, entre ellos extorsión, sicariato, violencia contra la mujer, agresión sexual, entre otras. La PNC reporta detenidos. Estamos hablando que diariamente se reportan de 75 a 150 capturados durante 24 horas. Durante esta semana se reportan más de 700 personas detenidas durante estos últimos 8 días. Y esto es gracias a la denuncia, pero también gracias al trabajo que realizan nuestros elementos policiales. Cabe mencionar que en las últimas 24 horas se realizó la captura de una pareja de presuntos asaltantes identificados como José Hernández, de 21 años, y Patricia Chivalán, de 35, en la colonia El Milagro, zona 4 de Retauleu, cuando viajaban a bordo de un mototaxi, donde llevaban bajo intimidaciones al piloto. Se les incautó 3 teléfonos celulares, 270 quetzales en efectivo y una pistola de juguete, además de marihuana. Por otro lado, fue capturado el presunto responsable de dar muerte a 2 personas en el año 2019, cuando las víctimas se dedicaban a vender alimentos de manera ambulante. Se captura a César Augusto Revolorio Molina, luego que fuera identificado en la colonia Atlántida, zona 18, sindicado del delito de asesinato, según la orden de captura que fue girada el día de ayer por el juzgado pluripersonal, el juzgado octavo pluripersonal. Según la investigación realizada, este sujeto es el presunto responsable de la muerte de 2 mujeres,
de 11 y de 37 años, hecho ocurrido el 13 de diciembre del año 2019 en la 7ª Avenida y 18 Calle, específicamente en la colonia Loma Blanca, zona 21. Muy bien, y continuamos con la información a nivel nacional. Colisión de 2 camiones en la ruta al Atlántico. Y tenemos acá la presencia de nuestra compañera Isabel Álvarez, quien nos trae toda la información detallada justo aquí en el set. Muy buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea, un gusto. Gracias, amigo televidente, por su sintonía a su noticiero TVGT Noticias. Ampliando un poquito la información, en el kilómetro 39 de la ruta al Atlántico, se suscitó un percance vial entre 2 camiones. Al llegar los bomberos voluntarios localizaron a uno de los conductores prensados entre los hierros retorcidos de la cabina, por lo que de inmediato procedieron a rescatarlo con equipo denominado Quijada de la Vida. Tras su rescate fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Esto ha sido toda la información. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias, Isabel, por esa información tan detallada. Y bueno, es momento de que pasemos a un corte comercial. Le recordamos, querido televidente, que nos puede seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como TVGT Noticias. Y no se despegue de su pantalla porque a continuación la entrevista con Edwin Luna. Pronto regresamos. La capital de Guatemala se ha convertido en el principal foco de contagios de COVID-19 en el país centroamericano. Protestas contra la elección de magistrados a la máxima Corte Judicial en Guatemala. El volcán de Pacaya mantiene niveles altos de actividad eruptiva, con fuertes explosiones, columnas de ceniza y extensos ríos de lava. El coloso de Pocomal. Muy bien, amigos y amigas, y ya estamos de regreso y hemos llegado al momento que todos han estado esperando. Arrancamos con nuestro segmento de farándula. En esta ocasión tenemos una entrevista exclusiva con Edwin Luna, vocalista de la banda mexicana La Tracalosa de Monterrey. Nos cuenta algunos detalles sobre su visita a Guatemala y la posibilidad de un concierto vía streaming que podría realizarse en Guatemala, entre muchos otros temas. Acompáñenos en esta entrevista en exclusiva para TVGT Farándula. Edwin, ¿cómo te va? Bienvenido a Guatemala. Muy bien, gracias, súper contento. Y cuéntanos, ¿hace cuánto entraste a Guatemala? Bueno, fíjate que estuvimos la semana pasada por acá. Tuvimos la fortuna de acompañar a un buen amigo que se llama Carlos Muñoz, que es coach, y lo acompañamos en unas conferencias que dio. Y a raíz de eso como que surgió la inquietud de regresar y platicando con Gaby, con Alana, con Francisco. Y ya que estábamos acá, quisimos aprovechar para ir a saludar a la familia, de todo un poco. ¿Qué aprendiste a raíz de la pandemia? Aprendimos que en realidad tenemos que apoyarnos el uno al otro, que la gente, aparte que las nuevas generaciones, mira, yo tengo la fortuna de dedicarme a esto desde los 5 años, desde la época de mi padre, en paz descanse. Y eran épocas donde el artista era de pronto para la gente que se convertía en su fan, era un artista que difícilmente lo veían, etcétera, etcétera. Y ahora las nuevas generaciones ya no les basta nada más con que seas cantante. Ya las nuevas generaciones dicen, bueno, es un cantante famoso, pero ¿qué más nos ofrece, no? Entonces, por eso te vas involucrando en las demás redes sociales, en lo que les gusta también a ellos. A mí me tocó el caso de que una persona me decía, oye, ¿por qué te metes en plataformas como TikTok? Si tus fans no les gusta. Entonces yo le decía, gracias a Dios tengo fans tan sólidos que ellos me apoyan con mi música y con todo lo demás, pero también necesito encontrar la manera de gustarle a las generaciones nuevas, porque en 5 o 10 años son los que van a ir a los bailes. Entonces, si les gusta el TikTok, pues métete al TikTok, ¿no? ¿El COVID-19 les afectó como banda? ¿Hubo algo positivo en medio de esta dificultad? Sí, pues decirte que no nos pegó sería mentira. Yo creo que a nivel mundial a todos nos afectó de cierta manera. El entretenimiento está muy afectado. No hay conciertos, no hay gira de promoción, no hay nada, ¿no? Entonces, yo creo que eran cosas que no nos imaginábamos que pudieran suceder. De pronto en alguna película de terror veíamos que el mundo se iba a parar, pero es una realidad. Entonces, tuvimos que adaptarnos, como tú lo dices, de una u otra manera. Los gastos, comprimirlos a máximo poder para estirar como chicle lo que teníamos de ahorro. Gracias a Dios
nosotros nos dedicamos a otro tipo de cosas como nos viene raíces y demás, que nos ha ayudado como salir adelante, pero la música en general estuvo parada. También nos ayudó la pandemia a que lo digital evolucionara. Los plays en plataformas digitales, las reproducciones de videos, la gente se acostumbró un poco más a utilizar la tecnología. Antes de la pandemia me topaba yo muchas personas mayores que decían, yo no veo un video tuyo porque no sé cómo picarle el celular. Ahora, como era necesario, porque era una de las maneras de distraerte y demás, aprendieron mucho. Entonces, en ese tipo de cosas sí nos ayudó a que el streaming, lo digital, las reproducciones, la música se hiciera más viral, ¿no? ¿Han planificado hacer un concierto vía streaming? El día de hoy tengo una reunión aquí en Guatemala, porque estamos viendo eso para hacerlo principalmente para Guatemala. En hacer un concierto virtual que nada más lo puedan reproducir al momento en vivo aquí en Guatemala, y a lo mejor después lo subimos para otros países, pero sí tengo una reunión para eso porque me lo propusieron hace algunos días y creo que es una de las maneras de regresarles un poco el cariño a toda la gente que ha estado. No sé exactamente, a mí me gustaría que fuera gratuito, estamos viendo la forma de cómo poderlo hacer con convenios con alguna otra persona. No me atrevo a confirmártelo porque al final de cuentas la compañía absorbe muchísimos gastos, entonces estamos viendo el cómo hacerle, ¿no? Pero ojalá y se pudiera y que la gente pudiera tener el acceso a él. ¿El concierto podría ser a corto plazo? Yo creo que, mira, tendría que ser a corto, porque a lo mejor a mediano o a largo plazo empieza ya a quitarse todo esto. Y ya la gente, pues bueno, preferiría mejor ir en vivo a verlo en digital, ¿no? Ahorita que todavía hay la necesidad de verlo en digital, tendríamos que actuar de manera rápida. Cuéntanos, ¿cómo va la vacunación en México? En México también vamos un poco lento. Empezaron de edades mayores hacia abajo. Creo que acaban de terminar con los adultos mayores en México y a lo que sigue, pero pues bueno, por alguna u otra razón en México empezó a abrirse un poquito más el país, ya no está tan hermético todo. Obviamente seguimos con todos los cuidados, pero pues ya gracias a Dios al menos, por ejemplo, los niños se pueden distraer, que eso es algo que se esperaba. Y ya también la agenda de nosotros se empieza a mover, que eso también es algo que esperaba mucho, y pues espero que a nivel mundial así sea, porque estamos afectados todos. Por favor, comparte un mensaje a los jóvenes de Guatemala. Pues mira, principalmente creo que de pronto podemos entender mal la situación en este sentido, en el sentido de que quedarte en casa no significa quedarte acostado sin hacer nada. Creo que es cuando en casa tenemos que estar más móviles, en el sentido de leer, ver qué puedes subir a las redes sociales. Yo he visto gran cantidad de personas que en la pandemia se hicieron muy populares porque utilizaron el tiempo. He visto mucha persona que también critique, que dice, oye, ¿cómo usan su tiempo estando en casa para hacer TikToks? Pero desafortunada o afortunadamente es lo nuevo y tienes que encontrar tú cómo hacer funcionar tu negocio. Yo he visto amigos que en la pandemia se quedaron en casa, no han salido para nada, pero encontraron la manera a lo mejor de vender playeras haciendo TikToks o haciendo Instagrams y les ha ido muy bien. Entonces tienen que encontrar la manera de sí, cuidarse mucho, estar lo más que puedan en casa, salir cuando es necesario, pero aparte en casa activarse, estar moviéndose, hacer contenido de ellos mismos. Yo lo aprendí eso de un gran mentor en Estados Unidos y de Carlos también, que no se trata de copiar a los demás, sino con tu vida diaria hacer tu propio contenido y van a lograr grandes cosas. Hay mucha gente que está haciendo plata ahorita por publicar cosas, por hacer cosas en las redes sociales, entonces se puede, ya lo hemos visto que sí funciona, el chiste es de ponerle play nada más. Excelente entrevista. En realidad esté pendiente porque le traeremos muchas más entrevistas de calidad en nuestro segmento de farándula y mucha más información de relevancia. Y bueno, ahora vamos con deportes. Hoy se disputó el primer partido de ida de las semifinales del torneo Clausura en el Estadio El Morón, en donde el ya descendido Deportivo Iztapa se enfrentó a los Cremas de Comunicaciones. Estos fueron los resultados. Hoy inició la semifinal del torneo Clausura entre el Deportivo Iztapa y los Cremas de Comunicaciones en el Estadio Municipal El Morón. Al minuto 25, el mexicano Tim Herrera abrió el marcador tras la habilitación de Oscar Santis. Al minuto 55, Nelson Iván García consiguió de un tiro de esquina el empate, pero el Tim Herrera logra anotar el 2-1 después de que el árbitro decretó un polémico penalti a favor de los albos, tras una supuesta falta sobre el colombiano José Corena.
Al minuto 66, Freddy López, de un potente remate fuera de la 16:50, dejó sin reacción al arquero de Comunicaciones y anotó la paridad de 2-2. Aún así, la ventaja la tiene Comunicaciones, que recibirá al Deportivo Iztapa este sábado en el Estadio Cementos Progreso a las 18 horas. Muy bien, ya ha llegado el momento de que les traigamos la información a nivel internacional. En los enfrentamientos entre Israel y el grupo armado Hamas han fallecido más de 100 personas hasta la fecha. Le traemos ahora la información de los últimos acontecimientos. Más de medio centenar de personas han muerto por los enfrentamientos entre Israel y grupos armados palestinos, entre temores sobre una guerra a gran escala. Los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino de Gaza controlado por Hamas son los más intensos desde el 2014 y, según el ejército, son una respuesta a los más de 1.000 cohetes lanzados desde allí por varios grupos armados a partir de la noche del lunes. El miércoles, el ministro de Defensa israelí Benny Gantz dijo que el ejército seguirá atacando para garantizar una calma total y duradera, y aseguró que solo cuando se haya alcanzado ese objetivo se podrá hablar de tregua. Hieren a ciudadanos, policías, queman casas, autos, sinagogas. Es obvio que no podemos aceptarlo. Ningún país lo aceptaría y ciertamente nosotros no. La violencia tiene su origen en los disturbios del fin de semana en la explanada de las mezquitas, ubicada en Jerusalén Este, que fue anexionada por Israel en 1967 y es el tercer lugar más sagrado del Islam. La preocupación crece en la comunidad internacional y se multiplican los llamados a la desescalada. Fuentes diplomáticas afirmaron a la AFP que la ONU, con la ayuda de Qatar y Egipto, inició una mediación con las partes afectadas para lograr una distensión. Por su parte, la Corte Penal Internacional advirtió que pueden haber posibles crímenes cometidos en el conflicto. Ahora nos trasladamos hasta Colombia, donde el presidente colombiano Iván Duque brinda su apoyo a las fuerzas de seguridad colombianas, pues el país se encuentra en una ola de protestas por inconformidad por parte del pueblo. Iván Duque brindó su apoyo a las fuerzas de seguridad colombianas en medio de la ola de protestas en todo el país. El presidente sostuvo una reunión el martes con autoridades locales en la ciudad de Cali, uno de los principales focos de las manifestaciones en contra de su gobierno, ya que dejan al menos 42 personas fallecidas. Nuestra fuerza pública actúa con obediencia absoluta a la Constitución y la ley. Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los derechos humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de miembros de la fuerza pública, estas se judicializan y se investigan. Según el mandatario, hay 65 acciones disciplinarias contra uniformados, 8 por homicidio, 11 por agresión física, 27 por abuso de autoridad y 19 por otras conductas durante las movilizaciones. El lunes, la policía anunció la suspensión de 5 efectivos. Pero así, también se reclama que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública. Duque también insistió en el fin de los bloqueos en las vías. Se dijo listo a negociar con los manifestantes y anunció educación universitaria gratuita para todos los jóvenes más pobres. Colombia enfrenta varios focos de protesta que reclaman un cambio en la conducción del país ante el aumento de la pobreza, que castiga al 42,5% de la población, la desigualdad, la corrupción y el regreso de la violencia después del Pacto de Paz. La ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y países como Estados Unidos han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza para contener las manifestaciones. Muy bien, querido televidente, y si usted es amante de los vinos, pronto podría enfrentarse a una nueva opción, pues Bolivia busca abrirse un lugar importante en el mercado mundial con sus vinos producidos entre los 1.600 y 2.000 metros de altitud. Vecino de Argentina y Chile, dos gigantes en materia de producción vitivinícola, Bolivia tiene una producción pequeña de vinos. Aunque no pueden competir en cantidad, los productores apuestan a la calidad de un producto con características propias.
La historia cuenta que el vino llegó a Bolivia a inicios del siglo XVII, de la mano de curas jesuitas que tuvieron que cultivar uvas para producir la bebida que era usada en las misas. Trajeron las plantas principalmente de España. Actualmente los principales viñedos de Bolivia están en el departamento sureño de Tarija. Allí producen la uva con un clima templado, con un sol a menudo inclemente y noches frescas, con una humedad que los especialistas locales consideran como un aditamiento particular para el vino boliviano. La producción de vino en Bolivia se sitúa entre los 1.600 y los 2.000 metros de altura, pero en algunas zonas andinas con clima cálido se encuentran cultivos hasta los 3.000 metros. Según los onólogos, esto diferencia mucho a los vinos bolivianos del resto, ya que la altura genera una concentración de aroma diferente y un color particular. Los vinos bolivianos tienen como destino principal el mercado nacional, donde se puede encontrar Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Tannat u Oporto. Su popularidad ha aumentado, junto con un boom gastronómico de nuevos restaurantes de moda enfocados en los sabores locales, pero saben que no será fácil ganar nuevos nichos de mercado. Algunos vinos bolivianos ya han llegado a Estados Unidos, a algunos países de Asia y de a poco los vinicultores confían en que se haga un lugar en el mercado mundial. Muy bien, amigos y amigas, y así llegamos al final de otra edición de su noticiero TVGT Noticias. Les recuerdo que nos acompañan en nuestras redes sociales y también en nuestra página de YouTube para recibir la información más relevante a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Andrea Menes y les deseo una muy buena noche. Hasta la próxima.